¿Qué pasaría si una familia desconocida cambiara para siempre la vida de un niño huérfano que dormía en graneros abandonados? Esta es una historia de redención que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la familia. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El viento frío de noviembre atravesaba las rendijas del granero como cuchillos invisibles y yo me acurruqué más profundamente entre las pacas de heno, intentando encontrar un poco de calor en aquella noche que parecía no tener fin. Me llamo Joaquín Herrera, tengo 17 años y desde hace 3 años los graneros abandonados han sido mi hogar. La hacienda de los Mendoza se extendía ante mí como un mundo al que nunca podría pertenecer. Desde mi escondite podía ver las ventanas iluminadas de la casa principal, donde seguramente una familia cenaba alrededor de una mesa cálida, compartiendo historias y risas. Yo apenas recordaba cómo se sentía eso. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 14 años. Una fiebre que se extendió por todo el pueblo se los llevó en cuestión de días, dejándome completamente solo en el mundo. Sin parientes conocidos, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaba puesta, me convertí en uno de esos fantasmas que deambulan por los caminos polvorientos de México, buscando trabajo, comida y un lugar donde dormir. El estómago me rugía con una ferocidad que ya conocía bien. Hacía 2 días que no probaba bocado, y el agua del pozo que había bebido por la mañana ya no era suficiente para calmar el vacío que sentía en el pecho. Había trabajado durante una semana en la hacienda vecina, ayudando con la cosecha de maíz, pero cuando terminó el trabajo, el patrón me pagó con unas monedas que apenas me alcanzaron para un pan duro. Me incorporé lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo protestaba por el frío y la incomodidad. A través de una grieta en la madera del granero, observé la casa de los Mendoza. Don Esteban era conocido en toda la región como un hombre justo y próspero, que trataba bien a sus trabajadores y ayudaba a los necesitados. Pero yo había aprendido a no confiar en la bondad aparente de los ricos. Demasiadas veces había sido echado con gritos y amenazas cuando me descubrían buscando refugio. El sonido de pasos me hizo quedar completamente inmóvil. Alguien se acercaba al granero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y consideré la posibilidad de escapar por la ventana trasera, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió con un crujido y una silueta apareció recortada contra la luz de la luna. ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz masculina, firme pero no amenazante. Cerré los ojos y contuve la respiración, esperando que quien fuera se marchara. Pero los pasos se acercaron más y pronto sentí la luz de una lámpara de aceite iluminando mi rostro. «Muchacho», dijo la voz, más suave ahora, «sal de ahí, no voy a lastimarte». Abrí los ojos lentamente y me encontré con la mirada de don Esteban Mendoza. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello negro salpicado de gris y ojos oscuros que brillaban con algo que no había visto en mucho tiempo: compasión. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», me preguntó, extendiendo una mano para ayudarme a levantarme. «Solo esta noche, señor», mentí, temiendo que la verdad lo enfureciera. «Me iré ahora mismo». No quería causarle problemas. Don Esteban me estudió con atención y pude ver cómo su mirada se detenía en mis ropas rasgadas, en mi rostro demacrado, en las manos callosas por el trabajo duro. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Hace un par de días», admití finalmente. «¿Y tienes familia? ¿Algún lugar donde ir?». Negué con la cabeza, sintiendo cómo la vergüenza me quemaba las mejillas. «No, señor, soy huérfano». Don Esteban guardó silencio por un momento que pareció eterno. Luego, para mi absoluta sorpresa, sonrió. «Bueno, pues ya no más. Esta noche vas a cenar con nosotros».
Señor, balbuceé, seguro de haber escuchado mal. Mi esposa acaba de preparar pozole y tortillas frescas. Hay más que suficiente para uno más. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Vamos, muchacho, no me hagas repetírtelo. Mis piernas temblaron mientras lo seguía, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Este hombre realmente me estaba invitando a cenar a su mesa, con su familia. Tenía que ser algún tipo de error, o tal vez una cruel broma. Pero cuando llegamos a la casa, don Esteban abrió la puerta y me hizo una seña para que entrara. «Carmen», llamó a su esposa, «tenemos un invitado para la cena». Doña Carmen apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Era una mujer hermosa, de rasgos suaves y ojos bondadosos que se iluminaron cuando me vio. «Por supuesto», dijo sin vacilación. «Pasa, muchacho. Siéntate a la mesa». Dos jóvenes aparecieron desde una habitación contigua. Isabela, una chica de mi edad con largo cabello negro y sonrisa tímida, y Miguel, un muchacho de unos 14 años que me observaba con curiosidad pero sin hostilidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó doña Carmen mientras me indicaba una silla. «Joaquín Herrera, señora», respondí, apenas capaz de creer que esto fuera real. «Mucho gusto, Joaquín. Bienvenido a nuestra casa». Y por primera vez en 3 años me senté a una mesa familiar, rodeado de rostros amables y el aroma de comida casera. Pero mientras servían el pozole humeante en mi plato, una pregunta martillaba en mi mente. ¿Qué querían a cambio? Bermunagento capítulo 2. El pozole estaba tan delicioso que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no devorarlo como el animal hambriento que me había convertido. Doña Carmen me observaba comer con una sonrisa maternal, sirviéndome más cada vez que terminaba mi plato, como si pudiera llenar con comida todos los vacíos que 3 años de orfandad habían dejado en mí. «Cuéntanos sobre ti, Joaquín», dijo don Esteban, cortando un pedazo de carne con movimientos precisos. «¿De dónde vienes?» Tragué el bocado que tenía en la boca y dejé la cuchara sobre la mesa. «Del pueblo de San Miguel, señor. Mis padres murieron hace 3 años por la fiebre». «Lo siento mucho», murmuró doña Carmen, y pude ver lágrimas genuinas en sus ojos. «¿Y desde entonces has estado solo?» «Sí, señora. He trabajado en diferentes haciendas, haciendo lo que puedo». No mencioné las noches durmiendo bajo las estrellas, los días sin comer, o las veces que había sido golpeado por patrones crueles. Algunas historias eran demasiado oscuras para una mesa tan luminosa. Isabela, que había permanecido callada durante la cena, finalmente habló. «Debe haber sido muy difícil». Su voz era suave, llena de una compasión que me desarmó completamente. «Uno se acostumbra», mentí, evitando su mirada. «Nadie debería acostumbrarse a eso», dijo don Esteban con firmeza. «Especialmente no un muchacho de tu edad». Miguel, que había estado estudiándome con la curiosidad directa de los adolescentes, preguntó, «¿Sabes trabajar con el ganado?» «Sí», respondí, sintiendo que finalmente pisaba terreno conocido. «He trabajado con vacas, caballos, cabras. También sé arar, sembrar y cosechar». «Es un muchacho trabajador», observó don Esteban, intercambiando una mirada significativa con su esposa. «Eso se nota en sus manos». Miré mis manos callosas y cortadas, avergonzado. En contraste con las manos suaves de la familia Mendoza, las mías parecían las de un campesino rudo. «No hay nada de qué avergonzarse en las manos trabajadoras», dijo doña Carmen, como si hubiera leído mis pensamientos. «Muestran carácter». Esperanza, la cocinera, apareció con un flan de coco que parecía hecho por los ángeles. Cuando lo probé, casi gemí de placer. Hacía años que no probaba algo tan dulce y delicioso. «¿Dónde dormirás esta noche?», preguntó don Esteban casualmente, pero pude sentir que la pregunta tenía un peso especial. «En el granero, si me lo permite, señor. Saldré muy temprano por la mañana». «¡Absolutamente no!», intervino doña Carmen con firmeza. «Hace demasiado frío para dormir afuera. Tenemos un cuarto pequeño junto a la cocina que usamos para almacenar.
Esperanza puede prepararte un catre allí. No quiero ser una molestia, señora, protesté, pero mi corazón latía con esperanza. No es ninguna molestia, dijo don Esteban. De hecho, he estado pensando que podríamos usar ayuda extra en la hacienda. Si te interesa, podrías quedarte algunos días y trabajar para nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, señor? Claro, Tomás, nuestro capataz, puede enseñarte cómo manejamos las cosas aquí. Pagaremos un salario justo y, por supuesto, tendrás comida y alojamiento. Isabela sonrió y sentí que mi corazón se saltaba un latido. Sería agradable tener a alguien nuevo en la hacienda. Entonces está decidido, anunció doña Carmen, aplaudiendo suavemente. Joaquín se quedará con nosotros. Esa noche, acostado en el pequeño cuarto que habían preparado para mí, no podía dormir. El colchón era más cómodo que cualquier superficie en la que hubiera dormido en años. Las mantas eran cálidas y suaves, y por primera vez en mucho tiempo, mi estómago estaba lleno. Pero había algo más que me mantenía despierto. La manera en que esta familia me había acogido, sin preguntas, sin sospechas, sin buscar nada a cambio. Era tan diferente de todo lo que había experimentado que me parecía irreal. Durante mis años vagando, había aprendido que la bondad siempre tenía un precio. Los hombres que me ofrecían trabajo usualmente me pagaban menos de lo prometido. Las mujeres que me daban comida esperaban que hiciera trabajos peligrosos. Los niños, que fingían ser amigables, se burlaban de mí cuando sus padres no estaban mirando. Pero la familia Mendoza era diferente. Había algo genuino en su bondad, algo que me hacía sentir como si tal vez, solo tal vez, podría permitirme bajar la guardia. Me incorporé en la cama y miré por la pequeña ventana hacia el cielo estrellado. En algún lugar allá afuera, bajo esas mismas estrellas, había otros huérfanos como yo, durmiendo en graneros fríos, buscando sobras de comida, siendo tratados como animales callejeros. ¿Por qué yo había tenido esta suerte? ¿Qué había hecho para merecer encontrar a una familia como los Mendoza? Y entonces, en la oscuridad silenciosa de la noche, me hice una promesa. No importaba lo que pasara. No importaba cuánto tiempo me permitieran quedarme, haría todo lo posible para ser digno de su bondad. Trabajaría más duro que cualquier peón que hubieran tenido. Sería respetuoso, obediente, agradecido, porque por primera vez en 3 años sentía algo que había olvidado que existía: esperanza. Pero mientras me quedaba dormido, una pequeña voz en mi cabeza susurraba una advertencia que no podía ignorar. Esto es demasiado bueno para ser verdad, y cuando las cosas sean demasiado buenas para ser verdad, usualmente terminan mal. Sin embargo, decidí que mañana sería otro día, y que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Capítulo 3. Desperté antes del amanecer, como había sido mi costumbre durante los últimos 3 años. Por un momento, confundido por la suavidad de las sábanas y el techo sólido sobre mi cabeza, pensé que había estado soñando, pero el aroma de café recién hecho y tortillas calientes que se filtraba desde la cocina me confirmó que la noche anterior había sido real. Me vestí rápidamente con mis ropas raídas y salí del pequeño cuarto. Esperanza ya estaba trabajando en la cocina, sus manos expertas preparando el desayuno para la familia. «Buenos días, muchacho», me saludó con una sonrisa cálida. «Don Esteban te está esperando en el corral. Toma», me extendió una tortilla recién hecha envuelta en un paño, «para que no trabajes con el estómago vacío». «Gracias, señora Esperanza», murmuré conmovido por su gesto. Incluso la servidumbre de esta casa me trataba con más bondad de la que había recibido de muchos patrones. Encontré a don Esteban junto al corral principal, conversando con un hombre alto y moreno de unos 30 años. Al verme acercar, ambos se volvieron hacia mí. «Joaquín, quiero presentarte a Tomás, nuestro capataz»,
dijo don Esteban. Él te enseñará todo lo que necesitas saber sobre cómo trabajamos aquí. Tomás me estudió con ojos evaluadores, pero no hostiles. ¿Has trabajado con ganado antes? Sí, señor, en varias haciendas. Veremos qué tan bien. Se dirigió hacia los establos. Primero, ayúdame a sacar los caballos al pasto. Durante las siguientes horas, trabajé junto a Tomás, demostrando mis habilidades con los animales. Para mi alivio, parecía impresionado con mi manejo de los caballos y mi conocimiento del cuidado del ganado. No mientes cuando dices que sabes trabajar, admitió mientras almorzábamos bajo la sombra de un mezquite. ¿Dónde aprendiste todo esto? Mi padre era vaquero antes de morir, expliqué. Me enseñó desde pequeño. Se nota. Tomás me ofreció un trago de su cantimplora. Don Esteban es un buen patrón, justo, generoso, pero no tolera la pereza ni la deshonestidad. No tendrá problemas conmigo, señor. Al atardecer, regresé a la casa cubierto de polvo y sudor, pero sintiéndome más útil de lo que me había sentido en meses. Doña Carmen insistió en que me bañara antes de la cena y me dio ropa limpia que había pertenecido a Miguel cuando era más pequeño. Durante la cena, la familia me hizo preguntas sobre mi día de trabajo, escuchando con interés genuino mis respuestas. Isabela preguntó si los caballos me habían dado problemas, y Miguel quiso saber si había visto al toro Brahma, que tanto lo impresionaba. Tomás dice que trabajas bien, comentó don Esteban mientras cortaba su carne. Eso me complace. Gracias, señor. Haré todo lo posible para no decepcionarlo. Ya lo estás demostrando, dijo doña Carmen con afecto. Se nota que tienes buenos valores. Después de la cena, mientras ayudaba a Esperanza a limpiar la cocina, escuché voces en el estudio de don Esteban. No era mi intención espiar, pero al pasar cerca de la puerta entreabierta, no pude evitar escuchar mi nombre. Es un buen muchacho, Carmen. Trabajador, respetuoso. Lo sé, pero hay algo en sus ojos, Esteban. Una tristeza muy profunda. Ese niño ha sufrido más de lo que nos ha contado. Por eso necesita una familia, un hogar real. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando? Hubo una pausa larga antes de que don Esteban respondiera. Es demasiado pronto para tomar esa decisión, pero si las cosas siguen así... Me alejé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Estaban considerando adoptarme oficialmente? La idea era tan maravillosa y aterradora al mismo tiempo que no sabía qué pensar. Esa noche, acostado en mi pequeño cuarto, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en apenas 2 días. Tenía trabajo, comida, un techo y, lo más importante, gente que parecía importarle lo que me pasara. Pero justo cuando comenzaba a permitirme creer que tal vez podía tener una vida normal, los recuerdos que había intentado enterrar comenzaron a resurgir. Recuerdos de mi verdadera identidad, del secreto que había guardado durante 3 años. Yo no era solo Joaquín Herrera, el huérfano vagabundo. Era Joaquín Alejandro de la Torre y Herrera, hijo único de don Alejandro de la Torre, uno de los hacendados más ricos del estado de Michoacán. Cuando tenía 14 años, nuestra hacienda había sido atacada por bandidos. Mi padre había muerto defendiendo nuestra casa, mi madre había sido secuestrada y probablemente asesinada, y yo había logrado escapar milagrosamente. Los bandidos habían quemado todo, incluyendo los documentos que probaban mi identidad. Durante años había vagado, utilizando el apellido de mi madre, Herrera, para mantener en secreto mi verdadera identidad. Los enemigos de mi padre aún podrían estar buscándome, y revelarlo podría poner en peligro no solo mi vida, sino ahora también la de la familia Mendoza. Pero cada día que pasaba en esta casa, cada acto de bondad que recibía, me hacía sentir más culpable por mi engaño. Los Mendoza me estaban ofreciendo su amor y confianza, y yo les mentía sobre quién era realmente. Me incorporé en la cama,
angustiado por el dilema que enfrentaba. Si revelaba mi verdadera identidad, podría reclamar mi herencia y ayudar económicamente a esta familia que tanto me había dado. Pero también podría ponerlos en peligro mortal. Por otro lado, si guardaba el secreto, podría continuar viviendo esta nueva vida, pero viviría para siempre con la culpa de haber engañado a las únicas personas que me habían mostrado verdadero amor. Miré hacia la ventana, donde la luna llena brillaba sobre los campos de la hacienda Mendoza. En algún lugar, muy lejos, estaban las ruinas de mi antigua casa, donde habían muerto mis padres y donde había comenzado mi vida como fugitivo. ¿Podría alguna vez ser verdaderamente libre de ese pasado? ¿O estaría destinado a vivir para siempre entre la mentira y el peligro? Una cosa era segura: cada día que pasaba me resultaba más difícil imaginar una vida sin la familia Mendoza. Y eso me aterrorizaba más que cualquier amenaza externa. Capítulo 4. Han pasado 2 semanas desde que llegué a la hacienda Mendoza, y cada día me siento más parte de esta familia extraordinaria. Don Esteban me ha confiado responsabilidades importantes, trabajando directamente con él en la administración del ganado. Doña Carmen me trata como si fuera uno de sus propios hijos, asegurándose de que tenga ropa nueva y que nunca me falte nada. Isabela y yo hemos desarrollado una amistad que me hace sentir cosas que nunca antes había experimentado. Por las tardes, cuando termino mis tareas, a menudo la encuentro leyendo bajo el gran roble del patio, y ella me invita a sentarme con ella. Me lee fragmentos de libros de poesía, y yo le cuento historias de los lugares que he recorrido durante mis años vagando. Joaquín, me dijo ayer mientras contemplábamos el atardecer, me alegra mucho que hayas llegado a nuestras vidas. Sus palabras me llenaron de una calidez que contrastaba dolorosamente con la culpa que crecía en mi pecho cada día. Miguel me ha aceptado como el hermano mayor que nunca tuvo. Me sigue por toda la hacienda, haciendo preguntas interminables sobre el trabajo con el ganado y pidiéndome que le enseñe las técnicas de rodeo que he aprendido. Su admiración inocente me hace sentir aún peor por mi engaño. Esta mañana, mientras desayunábamos, don Esteban hizo un anuncio que cambió todo. «Familia», dijo, dejando su taza de café sobre la mesa, «he tomado una decisión importante. El padre Sebastián vendrá mañana para hablar con nosotros sobre hacer oficial la adopción de Joaquín». El mundo se detuvo a mi alrededor. Doña Carmen gritó de alegría y se levantó para abrazarme. Isabela aplaudió con lágrimas en los ojos y Miguel dio un salto de su silla gritando: «Ahora serás realmente mi hermano». Pero yo me quedé paralizado, sintiendo cómo el peso de mi secreto amenazaba con aplastarme. «Joaquín», dijo don Esteban, observando mi expresión de shock, «sé que es una decisión importante. Si necesitas tiempo para pensarlo». «No, señor», logré articular. «Es solo que nunca pensé que algo así pudiera pasarme». «Te lo mereces, hijo», dijo doña Carmen, aún abrazándome. «Mereces tener una familia que te ame». El resto del día pasó como en una nebulosa. Trabajé mecánicamente junto a Tomás, pero mi mente estaba en turmoil constante. Si firmaba los papeles de adopción usando mi identidad falsa, estaría cometiendo un fraude legal. Pero si revelaba quién era realmente, podría destruir la felicidad de esta familia. Por la tarde, mientras ayudaba a Miguel a reparar una cerca, mi conflicto interno se intensificó cuando él me dijo: «Joaquín, estoy tan emocionado de que vayas a ser oficialmente mi hermano. Nunca he tenido uno antes». «Miguel», le dije deteniéndome en mi trabajo, «¿qué harías si descubrieras que alguien que amas te ha estado mintiendo sobre algo importante?» El muchacho frunció el ceño considerando la pregunta. «Supongo que dependería del por qué mintió. Si fue para proteger a alguien, creo que lo entendería». Sus palabras me dieron un rayo de esperanza, pero también aumentaron mi ansiedad. Esa noche, después de que toda la familia se fuera a dormir, me dirigí al estudio de don Esteban. Necesitaba estar solo para pensar
y aquel lugar tranquilo siempre me había parecido apropiado para reflexiones importantes. Pero cuando llegué, encontré la puerta entreabierta y luz adentro. Don Esteban estaba sentado en su escritorio, escribiendo en un libro de cuentas. «Joaquín», me saludó al verme. «¿No podías dormir tampoco?» «No, señor. Hay demasiadas cosas en mi mente. Entra, siéntate. Hablemos». Me senté en la silla frente a su escritorio, sintiéndome como un criminal ante un juez. «Sé que la adopción es un paso grande», comenzó don Esteban. «No quiero que te sientas presionado, pero quiero que sepas que Carmen y yo te consideramos nuestro hijo desde hace días». «Don Esteban», comencé, mi voz temblando, «hay algo que necesito decirle». Él se reclinó en su silla, dándome toda su atención. «Dime». Tomé una respiración profunda, preparándome para cambiar todo para siempre. «Yo no soy exactamente quien usted cree que soy». Sus cejas se alzaron ligeramente, pero su expresión permaneció calmada. «¿Qué quieres decir?» «Mi nombre real es Joaquín Alejandro de la Torre y Herrera. Soy el hijo de don Alejandro de la Torre, de Michoacán». Don Esteban se quedó completamente inmóvil por un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante. «Alejandro de la Torre», murmuró. «Escuché sobre el ataque a su hacienda hace 3 años. Dijeron que toda la familia había muerto. Yo escapé», expliqué, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. «Pero mis padres murieron. He estado usando el apellido de mi madre para mantener mi identidad en secreto». «¿Por qué?», preguntó don Esteban suavemente. «Porque los hombres que mataron a mi familia podrían estar buscándome todavía. Y porque...» Mi voz se quebró. «Porque si ustedes supieran quién soy realmente, tal vez no me querrían aquí». Don Esteban se levantó de su silla y se acercó a mí. Para mi sorpresa, puso una mano paternal en mi hombro. «Joaquín», dijo firmemente, «no me importa si eres hijo de un rey o de un mendigo. Lo que importa es el joven que has demostrado ser en estas semanas. Trabajador, honesto, bondadoso». «¿Honesto?», pregunté amargamente. «Le he mentido desde el primer día. Has protegido tu vida y probablemente la nuestra también. Eso no es deshonestidad, es supervivencia». Sus palabras me desarmaron completamente y comencé a llorar por primera vez en años. Don Esteban me abrazó como el padre que había perdido, y en ese momento supe que había encontrado no solo una familia, sino un hogar verdadero. Pero en la oscuridad afuera de la ventana, una sombra se movió entre los árboles y unos ojos vigilantes observaban la casa iluminada. La verdad había sido revelada, pero el peligro que tanto había temido estaba más cerca de lo que imaginaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar problemas. A pesar de la conversación liberadora que había tenido con don Esteban la noche anterior, desperté con una sensación de inquietud que no podía explicar. Era como si algo en el aire hubiera cambiado, como si el mundo supiera que ya no era el mismo Joaquín Herrera que había llegado 2 semanas atrás. Durante el desayuno, don Esteban me informó a la familia sobre mi verdadera identidad. La reacción fue exactamente lo que había esperado de estas personas extraordinarias. «¿Eres hijo de don Alejandro de la Torre?», preguntó doña Carmen con asombro, pero no con rechazo. «Ay, hijo mío, lo que habrás sufrido». Isabela tomó mi mano por encima de la mesa, sus ojos brillando con lágrimas de compasión. «Joaquín, no puedo imaginar lo terrible que debe haber sido presenciar eso y luego vivir con miedo todos estos años». Miguel, con la simplicidad directa de su edad, declaró: «No me importa cómo te llames o de dónde vengas, sigues siendo mi hermano». Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también intensificaron mi preocupación. Si algo les pasaba por mi culpa, nunca me lo perdonaría. «Hay algo más que deben saber», les dije, respirando profundamente. «Mi padre era muy rico. Si puedo probar mi identidad, heredaría una fortuna considerable. Pero también significa que los hombres que mataron a mis padres podrían estar buscándome todavía.
Don Esteban se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Tienes idea de quiénes eran esos hombres? ¿Por qué atacaron a tu familia? Mi padre tenía conflictos con varios terratenientes vecinos sobre derechos de agua y límites de tierras. También había rechazado varias ofertas de compra de nuestra hacienda por considerarlas insultantemente bajas, pero nunca supe exactamente quién ordenó el ataque. ¿Y no hay documentos que prueben tu identidad?, preguntó doña Carmen. Los bandidos quemaron todo. Pero mi padre tenía un hermano en la Ciudad de México, mi tío Eduardo. Si aún vive, él podría confirmar mi identidad. También hay una marca de nacimiento en mi espalda que solo la familia conocía. Tomás apareció en la puerta del comedor, su rostro tenso. Don Esteban, disculpe la interrupción, pero hay 3 hombres a caballo acercándose a la casa. No los reconozco, y no parecen vaqueros normales. El estómago se me contrajo en un nudo de terror. Don Esteban se levantó inmediatamente. Joaquín, ve a tu cuarto y quédate ahí hasta que yo te diga. No, dije levantándome también. Si vienen por mí, no voy a esconderme detrás de ustedes. Esta familia no tiene por qué sufrir las consecuencias de mi pasado. Eres nuestro hijo ahora, declaró don Esteban firmemente, y en esta familia nos protegemos unos a otros. Nos dirigimos hacia la ventana principal y vimos a 3 jinetes acercándose lentamente. Vestían ropas de viaje polvorientas, pero sus caballos eran de buena calidad y sus armas eran visibles. El hombre que lideraba el grupo era alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Mi sangre se heló. Reconocía esa cicatriz. Ese es Capitán Rodrigo Vázquez, susurré. Él lideraba la guardia local cerca de nuestra hacienda. Siempre sospeché que estaba involucrado en el ataque, pero nunca pude probarlo. ¿Estás seguro?, preguntó don Esteban. Completamente. Esa cicatriz se la hice yo mismo cuando traté de defender a mi madre. Don Esteban tomó su rifle del estante. Tomás, ve por los otros hombres, que rodeen la casa discretamente. Carmen, lleva a los niños adentro. Papá, protestó Isabela. Joaquín no puede enfrentar esto solo. No estará solo, respondió don Esteban con determinación. Pero no voy a permitir que nadie lastime a mi familia en mi propia casa. Los jinetes se detuvieron frente a la casa. Capitán Vázquez desmontó y se acercó con paso confiado, como si fuera el dueño del lugar. «Buenos días», gritó con falsa cordialidad. «Busco a don Esteban Mendoza». Don Esteban salió al porche, su rifle en las manos pero no apuntando directamente. «Soy Esteban Mendoza. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Capitán Rodrigo Vázquez, a sus órdenes», se presentó el hombre, quitándose el sombrero con exagerada cortesía. «Estamos buscando a un fugitivo peligroso que creemos puede estar escondido en esta región». «¿Un fugitivo?», preguntó don Esteban, manteniendo un tono neutral. «Sí, un asesino que escapó hace 3 años después de matar a toda su familia en Michoacán. Se hace llamar Joaquín Herrera, pero su verdadero nombre es Joaquín de la Torre». Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde donde estaba, oculto detrás de la puerta. «¿Y qué los hace pensar que ese hombre está en mi hacienda?», preguntó don Esteban con admirable calma. «Hemos estado siguiendo su rastro durante años. Sabemos que ha trabajado en varias haciendas de la región, siempre usando nombres falsos. Un comerciante nos informó que vio a un joven que coincide con su descripción dirigiéndose hacia esta zona hace unas semanas. Tengo varios trabajadores», respondió don Esteban, «pero ninguno responde a esa descripción». Capitán Vázquez sonrió, pero fue una sonrisa fría y amenazante. «¿Le molestaría si echamos un vistazo? Solo para asegurarnos, este hombre es extremadamente peligroso. Sin una orden judicial no permitiré que nadie registre mi propiedad», declaró don Esteban firmemente. La tensión en el aire se espesó. Los otros 2 jinetes habían desmontado también y se habían posicionado estratégicamente alrededor del patio. «Es una lástima»,
dijo Vázquez, su tono ahora claramente amenazante, porque sabemos que está aquí. Lo hemos estado observando. En ese momento, supe que no podía permitir que esta familia arriesgara sus vidas por mí. Con el corazón en la garganta, salí del escondite y aparecí en el porche junto a don Esteban. «Capitán Vázquez», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Tanto tiempo sin vernos». Su rostro se iluminó con una sonrisa triunfante. «Joaquín Alejandro de la Torre, por fin te encontramos». «¿Por qué me buscan?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Ustedes mataron a mi familia, no yo». «Tienes una imaginación muy activa, muchacho. La versión oficial es que tú mataste a tus padres y quemaste la hacienda para ocultar la evidencia. Eso es mentira y usted lo sabe». «Lo que yo sé», dijo Vázquez, acercándose más, «es que hay una recompensa muy generosa por tu captura, vivo o muerto». Don Esteban levantó su rifle. «En mi propiedad, este joven está bajo mi protección». «Don Esteban», le dije en voz baja, «no quiero que su familia sufra por esto. Iré con ellos». «Absolutamente no», respondió sin apartar la vista de Vázquez. «Ya hablamos de esto». Capitán Vázquez rió. «Qué conmovedor, pero me temo que no tienen opción en este asunto». Hizo una seña a sus hombres, y ambos sacaron sus pistolas. En respuesta, escuché el sonido de rifles siendo amartillados desde diferentes puntos alrededor de la casa. Tomás y los otros vaqueros habían tomado sus posiciones. «Parece que ustedes tampoco tienen muchas opciones», observó don Esteban con satisfacción. Vázquez miró alrededor, evaluando la situación. Estaba claramente superado en número, pero en sus ojos pude ver que no se daría por vencido fácilmente. «Esto no ha terminado», gruñó. «Ese muchacho no puede esconderse para siempre. Y cuando lo capturemos, todos los que lo hayan ayudado pagarán las consecuencias». «Las amenazas no me impresionan», respondió don Esteban. «Ahora, sugiero que se retiren de mi propiedad antes de que decidamos tratarlos como a los intrusos armados que son». Vázquez remontó su caballo, pero antes de alejarse me gritó: «Disfruta tu tiempo prestado, muchachito. Pronto estarás donde perteneces, en una tumba junto a tus queridos padres». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve firme hasta que los tres jinetes desaparecieron en la distancia. Solo entonces me permití temblar. Don Esteban puso su brazo alrededor de mis hombros. «Ya pasó, hijo. Estás a salvo». Pero ambos sabíamos que esto era solo el comienzo. Vázquez regresaría, probablemente con más hombres. Y la próxima vez, tal vez no fuéramos tan afortunados. Esa noche, durante la cena, la familia discutió nuestras opciones. Doña Carmen sugirió contactar a las autoridades federales, pero don Esteban señaló que Vázquez probablemente tenía conexiones corruptas en el gobierno local. «Tenemos que encontrar a tu tío Eduardo», concluyó don Esteban. «Si él puede confirmar tu identidad y testificar sobre la verdadera historia de lo que pasó con tu familia, podremos limpiar tu nombre oficialmente». «Pero eso significaría ir a la Ciudad de México», dije, «y dejarlos vulnerables aquí». «No irás solo», declaró don Esteban. «Iremos juntos, como familia». Isabela tomó mi mano por debajo de la mesa. «Joaquín, no importa lo que pase, no te abandonaremos». Sus palabras me llenaron de calidez, pero también de una terrible responsabilidad. Esta familia extraordinaria estaba dispuesta a arriesgar todo por mí. Ahora era mi turno de asegurarme de que ese sacrificio valiera la pena. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré por la ventana hacia los campos oscuros. En algún lugar allá afuera, Vázquez estaba planeando su próximo movimiento, pero por primera vez en 3 años no estaba solo para enfrentarlo. Tenía una familia que me amaba, y por ellos estaba dispuesto a luchar hasta el final. Capítulo 6. Los siguientes 3 días pasaron en una tensión constante. Don Esteban había duplicado los guardias alrededor de la hacienda, y nadie salía solo a ningún lado.
Tomás organizó turnos de vigilancia a las 24 horas, y todos los trabajadores estaban armados. La atmósfera de hogar cálido que había caracterizado la hacienda Mendoza se había transformado en la de una fortaleza bajo asedio. Durante esos días pude ver cómo mi presencia había cambiado la vida de esta familia. Miguel ya no podía jugar libremente en los campos como antes. Isabela no podía salir a leer bajo su árbol favorito sin que un guardia la acompañara. Doña Carmen mantenía una sonrisa valiente, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que miraba hacia las ventanas. La culpa me carcomía por dentro. Estas personas maravillosas habían convertido sus vidas pacíficas en algo parecido a un cuartel militar, todo por protegerme. El cuarto día, don Esteban tomó una decisión que cambiaría todo. Hemos estado esperando que Vázquez haga el próximo movimiento, anunció durante el desayuno, pero creo que es hora de que tomemos la iniciativa. ¿Qué propone?, preguntó doña Carmen. Vamos a la Ciudad de México a buscar a Eduardo de la Torre, pero no iremos todos juntos, sería demasiado obvio y peligroso. Don Esteban desplegó un mapa sobre la mesa. Joaquín y yo iremos por la ruta principal, actuando como si fuéramos padre e hijo en un viaje de negocios normal. Mientras tanto, Carmen llevará a Isabela y Miguel por una ruta alternativa más segura, con una escolta de nuestros hombres más confiables. ¿Y si Vázquez nos sigue?, pregunté. Esa es precisamente la idea. Si nos sigue a nosotros, la familia estará segura. Y si divide sus fuerzas, será más fácil lidiar con él. Isabela se levantó bruscamente de la mesa. No, no voy a dejar que Joaquín enfrente este peligro solo. No estará solo, le recordó don Esteban. Estará conmigo. Papá, con todo respeto, tú no eres un pistolero. Vázquez y sus hombres son asesinos profesionales. Don Esteban sonrió con una mezcla de orgullo y nostalgia. Mi querida hija, hay muchas cosas sobre el pasado de tu padre que no sabes. Antes de establecerme como hacendado, serví en el ejército durante las guerras contra los invasores franceses. Sé cuidarme en una pelea. Esa revelación me sorprendió, pero explicaba la confianza militar que había mostrado don Esteban al enfrentar a Vázquez. Aún así, persistió Isabela, es demasiado arriesgado. Todas nuestras opciones son arriesgadas, respondió don Esteban suavemente. Pero quedarnos aquí esperando no nos llevará a ningún lado. Necesitamos probar la inocencia de Joaquín, y la única manera de hacerlo es encontrando a su tío. Doña Carmen tomó la mano de su esposo. ¿Cuándo partirían? Mañana al amanecer. Mientras antes empecemos, mejor. Esa tarde, mientras me preparaba para el viaje, Isabela me encontró en los establos. Estaba ensillando mi caballo cuando ella apareció en la puerta, sus ojos rojos por el llanto. «Joaquín», me dijo, acercándose lentamente, «tengo miedo de que no regreses». Me detuve en mi trabajo y me volví hacia ella. «Isabela, te prometo que regresaré. Tu padre y yo seremos muy cuidadosos». «No es solo eso», murmuró, bajando la mirada. «Es que hay algo que necesito decirte antes de que te vayas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué es?». Ella levantó la vista para encontrar mis ojos. «Joaquín, yo me he enamorado de ti». Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante semanas había sentido algo especial hacia ella, pero había tratado de reprimirlo, pensando que un huérfano vagabundo no tenía derecho de amar a la hija de su benefactor. «Isabela», susurré, acercándome a ella, «yo también me he enamorado de ti». Pero no quería decir nada porque ¿qué? Porque no sabía si tendría futuro. No sabía si viviría lo suficiente para ofrecerte algo más que problemas y peligro. Ella tomó mis manos entre las suyas. «Joaquín, no me importa el peligro. Lo que me importa es que regreses a mí». Sin pensarlo más, me acerqué y la besé suavemente. Fue mi primer beso, tierno y lleno de promesas que esperaba poder cumplir. «Regresaré», le prometí, «y cuando regrese,
Limpiaré mi nombre para poder pedirle a tu padre tu mano en matrimonio como un hombre honorable. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonrió. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Esa noche, durante la cena de despedida, la familia compartió historias y recuerdos como si fuera una celebración en lugar de una separación. Doña Carmen había preparado mis platillos favoritos, y Miguel me regaló una pequeña cruz de plata que había sido de su abuelo. «Para que te proteja», me dijo solemnemente. «Gracias, hermano», le respondí, usando la palabra que tanto había deseado poder decir. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, don Esteban me pidió que lo acompañara a su estudio. Una vez allí, abrió una caja fuerte y sacó una bolsa de cuero llena de monedas de oro. «Este dinero es para emergencias durante el viaje», me explicó. «Pero también quiero darte esto». Sacó un documento oficial con sellos y firmas elaboradas. Son los papeles de adopción que habíamos preparado. Los firmé usando tu verdadero nombre, Joaquín Alejandro de la Torre y Herrera. Tomé el documento con manos temblorosas. «¿Pero es legal hacer esto?» «Completamente, sin importar cuál sea tu situación legal, eres mi hijo ante Dios y ante la ley. Esto garantiza que si algo me pasa, heredarás todo lo que poseo». «Don Esteban, yo no puedo aceptar». «Si puedes, y lo harás», me interrumpió firmemente. «Joaquín, cuando encontremos a tu tío y demuestres tu identidad, probablemente recuperarás una fortuna considerable. Pero quiero que sepas que sin importar cuánto dinero tengas, siempre tendrás un hogar aquí con nosotros». Sus palabras me llenaron de una emoción tan profunda que apenas pude susurrar: «Gracias, papá». Era la primera vez que lo llamaba así, y vi cómo sus ojos se humedecían. «Gracias a ti, hijo, por darme la oportunidad de ser tu padre». Muy temprano en la mañana, antes del amanecer, don Esteban y yo partimos hacia la Ciudad de México. Mientras cabalgábamos alejándonos de la hacienda, me volví para echar un último vistazo a la casa que se había convertido en mi hogar. Isabela estaba en la ventana de su habitación, agitando un pañuelo blanco. Incluso desde la distancia pude ver las lágrimas en su rostro. «No te preocupes», me dijo don Esteban, siguiendo mi mirada. «Volveremos pronto. ¿Y si no encontramos a mi tío? ¿O si está muerto? Entonces buscaremos otra manera de probar tu inocencia». Joaquín, una cosa que he aprendido en la vida es que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Mientras cabalgábamos hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar entre las montañas, sentí una mezcla de esperanza y terror. Tenía una familia que me amaba, una mujer que me esperaba, y la posibilidad de recuperar mi nombre y mi herencia. Pero también sabía que Vázquez no se daría por vencido fácilmente, y que el camino hacia la verdad estaría lleno de peligros que podrían costarme todo lo que había ganado. Sin embargo, por primera vez en 3 años, no tenía miedo de enfrentar el futuro, porque ahora tenía algo por lo que luchar, una familia que valía cualquier riesgo. Atrás de nosotros, oculto entre los árboles, un jinete solitario nos observaba alejarnos. Después de asegurarse de que habíamos desaparecido en la distancia, el espía dio media vuelta y galopó en dirección contraria, hacia donde Capitán Vázquez esperaba sus noticias. La cacería había comenzado oficialmente. Llevábamos 5 días cabalgando hacia la Ciudad de México cuando finalmente llegamos a los barrios externos de la capital. El viaje había sido tenso, pero sin incidentes mayores, aunque don Esteban y yo habíamos notado señales de que estábamos siendo seguidos, huellas de caballos que aparecían y desaparecían, fogatas distantes por las noches y esa sensación constante de ojos observándonos desde las colinas. La Ciudad de México de 1873 era un torbellino de actividad que contrastaba dramáticamente con la vida rural que había conocido. Las calles empedradas resonaban con el ruido de carretas, vendedores ambulantes gritando sus mercancías
y el constante flujo de gente de todas las clases sociales. El aire olía a tortillas recién hechas, carbón quemado, y ese aroma particular de una gran ciudad llena de vida y comercio. Don Esteban había conseguido la dirección de Eduardo de la Torre a través de un contacto comercial. Mi tío supuestamente vivía en una casa elegante en el distrito de Santa María la Ribera, una zona donde residían familias acomodadas y profesionales exitosos. Mientras nos acercábamos a la dirección indicada, mi corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. ¿Estaría vivo mi tío? ¿Me reconocería después de tantos años? ¿Y si él también creía la historia oficial de que yo había matado a mis padres? La casa que buscábamos era una construcción colonial de 2 pisos, pintada de amarillo claro con balcones de hierro forjado. Tenía el aspecto próspero pero no ostentoso que recordaba de mi familia. Don Esteban y yo desmontamos y nos acercamos a la puerta principal. Un mayordomo mestizo de mediana edad abrió la puerta después de mi llamada. ¿Puedo ayudarlos, señores? Buscamos a don Eduardo de la Torre, dije, mi voz temblando ligeramente. Soy su sobrino. El hombre me estudió con atención por un momento y vi cómo sus ojos se abrían con reconocimiento gradual. «Dios mío», murmuró. «¿Joaquín? ¿Joaquín Alejandro?» «Sí», logré articular. «¡Don Eduardo!», gritó el mayordomo hacia el interior de la casa. «¡Venga rápido! ¡Es un milagro!». Escuchamos pasos apresurados acercándose, y luego apareció un hombre de unos 50 años, con el cabello gris, pero el mismo rostro noble que recordaba de mi padre. Eduardo de la Torre se detuvo en seco al verme, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas inmediatamente. «Joaquín», susurró, acercándose lentamente como si temiera que fuera una aparición. «Hijo mío, pensé que habías muerto». Se acercó y me abrazó con una fuerza que casi me rompió las costillas, llorando abiertamente. Todos estos años pensé que te había perdido también. Tío Eduardo, logré decir a través de mis propias lágrimas. Escapé, pero no pude volver. No sabía si era seguro, no sabía si usted seguía vivo. Entra inmediatamente, dijo, conduciéndonos adentro. «Y usted debe ser...». «Esteban Mendoza», se presentó don Esteban. «Joaquín es mi hijo adoptivo». Eduardo me miró con nueva comprensión. «Entonces usted es la familia que ha cuidado de mi sobrino todos estos años. Es un honor conocerlo, don Eduardo. Joaquín nos ha contado lo que pasó con su familia». Una vez dentro del elegante salón, Eduardo nos sirvió brandy y nos sentamos mientras yo le contaba toda la historia. Mi escape de la hacienda, mis años vagando, cómo había encontrado a la familia Mendoza y finalmente la aparición de Capitán Vázquez. «¡Vázquez!», gruñó Eduardo con odio. «Ese maldito bastardo corrupto, siempre sospeché que él estaba detrás del ataque». «¿Puede probarlo?», preguntó don Esteban. «Mejor que eso. Después del ataque a la hacienda de mi hermano, contraté investigadores privados para que averiguaran la verdad. Tengo documentos que prueban que Vázquez recibió pagos de Manuel Sánchez, un terrateniente que había estado tratando de comprar las tierras de Alejandro por años». Mi tío se levantó y fue hacia un escritorio elaborado, del cual sacó una carpeta llena de papeles. «Aquí están los registros bancarios, testimonios de testigos e incluso una confesión de uno de los bandidos que participó en el ataque. Estaba muriendo de tuberculosis y quiso limpiar su conciencia antes de morir». Don Esteban examinó los documentos cuidadosamente. «Esto es evidencia suficiente para limpiar completamente el nombre de Joaquín y meter a Vázquez en prisión de por vida». «Exactamente», confirmó Eduardo. «He estado esperando años a que apareciera Joaquín para poder presentar esta evidencia ante las autoridades federales. Una sensación de alivio tan intensa me inundó que casi me mareé. Después de 3 años de vivir como fugitivo, finalmente podía ver la luz al final del túnel». «Pero hay más», continuó mi tío,
sonriendo por primera vez desde nuestro encuentro. Joaquín, tu padre no solo era propietario de la hacienda, tenía inversiones en minas de plata, participaciones en ferrocarriles y propiedades en 3 estados diferentes. Cuando demuestres tu identidad oficialmente, heredarás una fortuna que te convertirá en uno de los hombres más ricos de México. La información me golpeó como un mazo. Durante años había sabido que mi familia tenía dinero, pero nunca había comprendido la magnitud real de la riqueza de mi padre. ¿Cuánto?, pregunté débilmente. Conservadoramente, más de 200,000 pesas de oro. Posiblemente más, dependiendo del valor actual de las minas. Don Esteban silbó en admiración. Joaquín, eso es una fortuna inmensa. Pero en lugar de alegría, sentí una preocupación creciente. Tío, esa cantidad de dinero, ¿no convertirá eso a toda mi familia adoptiva en blancos? Eduardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Si Vázquez se entera de que he recuperado mi herencia, podría tratar de secuestrar a la familia Mendoza para obligarme a entregarle el dinero. Es una preocupación válida, admitió don Esteban, pero también significa que tendremos los recursos para protegernos adecuadamente. En ese momento oímos un alboroto afuera en la calle. Eduardo se acercó a la ventana y palideció. «Hay hombres armados rodeando la casa», anunció con voz tensa. Mi estómago se hundió. Vázquez nos encontró. Don Esteban ya había tomado su rifle. ¿Hay alguna salida trasera? Sí, pero probablemente también está custodiada, respondió Eduardo, sacando una pistola de un cajón. Joaquín, toma esto. Me entregó otra arma. Es hora de que te defiendas como un hombre. Una voz familiar gritó desde la calle. Joaquín de la Torre, sabemos que estás ahí. Sal con las manos arriba y nadie más resultará herido. Me acerqué a la ventana y vi a Vázquez con al menos 8 hombres armados. Había traído un pequeño ejército para capturarme. «No voy a entregarme», grité de vuelta, «especialmente no a un asesino como usted». «Entonces morirás junto con tus protectores», respondió Vázquez. «Hombres, prepárense para el asalto». Eduardo se dirigió rápidamente a una pared del salón y presionó algo que hizo que una sección se deslizara, revelando un pasaje secreto. «La casa tiene túneles que se conectan con el sótano de la iglesia vecina», explicó rápidamente. «Era una medida de seguridad que mi padre instaló durante las guerras». «¿Usted viene con nosotros?», le preguntó don Esteban. «No, alguien tiene que quedar aquí para retrasar a Vázquez y proteger los documentos. Además, soy demasiado viejo para andar corriendo por túneles». «Tío, no puedo dejarlo aquí solo», protesté. «Sí puedes, y lo harás», respondió firmemente. «Joaquín, tu responsabilidad ahora es sobrevivir para limpiar el nombre de nuestra familia y cuidar de los Mendoza. Yo haré mi parte aquí». Las primeras balas comenzaron a volar, rompiendo ventanas y astillando la madera. Eduardo nos empujó hacia el túnel secreto. «Vayan, el túnel los llevará directamente a la iglesia de San José. El padre Martínez es un viejo amigo. Él los ayudará». «Tío», le dije tomando su mano por última vez, «gracias por todo. Ve y vive la vida que tu padre habría querido para ti», me respondió, «y cuida de esa familia que te ama tanto». Don Esteban y yo nos metimos en el túnel justo cuando escuchamos la puerta principal siendo derribada. El pasaje era estrecho y oscuro, iluminado solo por antorchas ocasionales en las paredes. Mientras corríamos por el túnel, escuchamos gritos y disparos arriba. Mi corazón se desgarró pensando en mi tío, enfrentando solo a Vázquez, pero sabía que tenía razón. Mi supervivencia era más importante que mi culpa. El túnel parecía interminable, pero finalmente llegamos a una escalera que subía hacia la luz. Emergimos en el sótano de una iglesia colonial, donde un sacerdote anciano nos esperaba con expresión preocupada. «¿Don Eduardo los envía?», preguntó. «Sí, padre. Soy Joaquín de la Torre». «Ah, el sobrino. Eduardo me habló de usted. Vengan, rápidamente».
Nos condujo a través de la iglesia hasta una puerta lateral que daba a un callejón trasero donde nos esperaban 3 caballos ensillados. Eduardo me pidió que tuviera estos listos, por si los necesitaban, explicó el padre Martínez. Hay una casa segura a las afueras de la ciudad donde pueden esconderse hasta que sea seguro presentar la evidencia a las autoridades federales. Mientras montábamos, escuchamos una explosión en la distancia. Una columna de humo comenzó a elevarse desde la dirección de la casa de mi tío. «Eduardo», murmuré, sintiendo lágrimas de rabia y dolor corriendo por mis mejillas. «Joaquín», me dijo don Esteban suavemente, «tu tío eligió sacrificarse para que pudieras vivir. No desperdicies ese sacrificio». Tenía razón. Cabalgamos hacia las afueras de la ciudad, llevando con nosotros los documentos que probarían mi inocencia y destruirían a Vázquez para siempre. 3 semanas después, con la ayuda de autoridades federales honestas, presentamos toda la evidencia contra Capitán Vázquez y Manuel Sánchez. Ambos fueron arrestados y posteriormente ejecutados por asesinato y conspiración. Mi nombre fue limpiado oficialmente y recuperé toda mi herencia. Pero lo más importante de todo, regresé a la hacienda Mendoza como un hombre libre. Isabela corrió hacia mí cuando llegué y la tomé en mis brazos, girándola en el aire mientras reía y lloraba al mismo tiempo. «Te dije que regresaría», le susurré al oído. «Y yo te dije que esperaría», respondió, besándome con una pasión que hizo que todo el sufrimiento de los años pasados valiera la pena. Un mes después, don Esteban me entregó oficialmente la mano de Isabela en matrimonio. La boda se celebró en la hacienda con toda la comunidad presente, mientras bailaba con mi nueva esposa bajo las estrellas, rodeado de la familia que me había salvado y ahora era verdaderamente mía. Supe que había encontrado algo más valioso que cualquier herencia. Había encontrado el hogar. Usé parte de mi fortuna para expandir la hacienda Mendoza, convirtiéndola en la más próspera de la región. Pero más importante aún, establecí un orfanato en memoria de mi tío Eduardo, asegurándome de que ningún niño tuviera que pasar por lo que yo había pasado. Porque al final aprendí que la verdadera riqueza no está en el oro que puedes acumular, sino en las personas que eliges amar y que eligen amarte a cambio. La familia Mendoza me había dado más que un hogar. Me había dado una segunda oportunidad de ser feliz, y mientras contemplaba a Isabela durmiendo pacíficamente junto a mí en nuestra primera noche como esposos, supe que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era el huérfano vagabundo que dormía en graneros fríos. Era Joaquín Alejandro de la Torre y Herrera, esposo, hijo, hermano, y próximamente esposo de la mujer más maravillosa del mundo. Mi historia de redención estaba completa, pero mi nueva vida apenas comenzaba. Esperamos que esta historia te haya tocado el corazón. ¿Qué parte te emocionó más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias del viejo oeste que te harán vivir aventuras increíbles.